¿Qué pasará en el nuevo episodio de Darjeeling Glass? ¿La relación entre Nalan y Feride aún tomará una dimensión diferente? Al ver que Nalan y Sedat se están besando, ¿qué hará ahora la señora Feride? ¿Por qué Rafet Bey ofrece una asociación comercial al ceder tierras a Nalan? ¿Estará Sedat con otros esta vez en lugar de Karna? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que debes deshacerte un poco de la presión de la señora Nalan Feride y actuar con sus propias decisiones, no olvides comentar nuestro video y darle me gusta. La dama Feride sabe muy bien que Nalan le tiene miedo y, por lo tanto, seguirá utilizando este miedo hasta el final. Sin embargo, Nalan no será tan tímido como al principio. Feride no tendrá miedo de Anne como solía ser y tratará de reunirse con Sedat en secreto. Esta situación hará que se acerquen más en su relación con Sedat. Tanto es así que Nalan encontrará el coraje para besar los labios de Sedat por su propia voluntad. Este beso provocará una seria discusión entre ellos y Feride. Nuestra pareja, que ya está feliz de estar juntos, acelerará los asuntos matrimoniales al ver el momento del beso de la señora Feride. Por otro lado, Rafet Bey quiere que Nalan sea feliz con su hijo después de todo esto y le presentará una trama muy preciosa. Esta trama hará que establezcan un vínculo como socio comercial. Rafet, que es consciente de que Nalan es una chica muy inteligente, no quiere extrañar a Nalan. Rafet no informará a nadie en la casa de este complot que le dio a Nalan y la gente en casa se sorprenderá mucho al escuchar esto. Sedat se alejó de Kana y fue tras otras excitaciones. Kana entró en crisis de celos y no la soltó. Pero a Sedat no le importa Kana y querrá acelerar el proceso de matrimonio con Nalan. También tendrá que dejar de buscar nuevas escapadas cuanto antes. Porque si Nalan se entera de esto, no será tan fácil para ella perdonar. Ahora, obtengamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Mientras que la familia Koroglu acaba de resolver la crisis provocada por la foto en la prensa, el hecho de que Nalan arroje el anillo en el último minuto crea un efecto de shock para ambas familias. Si bien nadie sabe el motivo de esta repentina decisión, Muzo, que observaba lo que sucedía desde las cámaras, lo entendió todo. Nalan no puede decirle la verdad a su madre porque teme la reacción de Feride. Como Feride no conoce el brazalete que Sedat le compró a Kana, intenta obligar a Nalan a alejarse de la decisión de separación. Mientras Nalan siente un gran dolor de amor, ella trata de comprender que es real y que es una mentira. Después de que Nalan arrojó el anillo, la mansión Koroglu también regresó a la chimenea. Rafet no puede aceptarlo al final, dice que rechazará la adopción de Sedat. Esta es la última gota para Sedat y Sedat sale de la casa. Pero esta ira le costará caro, y tal vez un accidente cambie el curso de todo. En este accidente, la vida del taxista del lado opuesto y la de Sedat están en peligro. Rafet hizo todo lo posible para ayudar a Sedat y al taxista a recuperarse. Y luego, mientras Sedat se recuperaba rápidamente, el taxista no pudo recuperarse tan rápido. Rafet Bey, por su parte, movilizó todos sus medios para evitar que este hombre fuera victimizado. Fue a visitarlo con Sedat y le regaló uno nuevo de su auto, que quedó destrozado en el accidente. Rafet quería que Sedat viera a esta familia y aprendiera una lección de vida para él. Y así sucedió, Sedat quedó muy impresionado por lo que vio en esa casa. Cuando salieron de aquí, padre e hijo hablaron y, tras el consejo de su padre, el hielo entre ellos se derritió. Se contrataron para abrazarse y dejar atrás los eventos. Luego, sin perder tiempo, Sedat y Nalan salieron a cenar. Sedat quería que pasara toda su vida con él y que le preguntara lo que tuviera en mente. Después de esta conversación, Nalan preguntó si Sedat compró el brazalete que Kana tenía en la muñeca. Sedat, por su parte, dijo que lo compró para disculparse tras el desagradable incidente del diario y afirmó que no tenía otra intención. Al salir de esta comida, Sedat fue al baño y abrió el teléfono de Kana y le dijo que si no podíamos seguir adelante, terminemos esta relación. Al salir de la cena, había un periodista mundial en la puerta y tomó la mano de Nalan, diciéndole que Sedat y Nalan se amaban tanto que pronto anunciarían la fecha de la boda. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. También puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en la serie de televisión La Chica del Cristal. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.
Thank you.